tardes a todos. En primer lugar, agradecer que hayáis prestado vuestro tiempo para estar aquí acompañándonos hoy. Este es un evento WITS, una iniciativa de la Universidad de Stanford para visibilizar a la mujer en ciencia de datos. Estoy muy contenta de que estemos todos hoy aquí. Es nuestro primer evento así más presencial, porque el año pasado hicimos uno de inteligencia artificial en el Hilton, pero fue más online. Y esta es un poco la vuelta a los encuentros empresariales, pero ya con un poquito más de público. Estoy también muy agradecida a las empresas que han participado, que han patrocinado, Centro Porcha Coruña, Banco Mediolanum, Imatia y Grupo Atlante. Les estoy muy agradecida. Veréis que no soy Clara La Piedra. Clara le ha surgido un problema personal y no nos puede acompañar hoy. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible moderando la mesa. Tengo la suerte de que las conozco a todas y les agradezco personalmente pues, el voto de confianza que han hecho en venir desde Madrid, desde Barcelona, para apoyarme en este hito para visibilizar mujeres. Creo que es necesario. Lo hablaba con ellas en la comida, lo hablaba con ellas al principio. La acogida al principio no fue la esperada, al saber que eran panelistas, todo mujeres, igual me tengo un berenjenal por decir esto, pero no gustaba. Entonces creo que todavía es más necesario visibilizar en positivo siempre, pero el papel de la mujer en ciencia de datos. Aprovecho también para dar las gracias a nuestros colaboradores, Repsol, Cognizant, a Marcos Martínez y a María Gutiérrez, porque sin ellos nada de esto hubiese empezado, y al Concello de Arteixo también por apoyar esta iniciativa. Y sin más rollo, os voy a presentar a las ponentes. Berta Ares, a ver si lo digo bien. Berta es actualmente directora general del BME Intech, la unidad de BME que desarrolla soluciones tecnológicas para entidades financieras y otros sectores de carácter nacional e internacional. Se incorporó al BME en marzo de 2000 y desde esa fecha pues, ha prestado servicios en distintas áreas de la entidad, enfocando su labor especialmente en la gestión de proyectos con alto componente tecnológico y temas de innovación. Tiene una amplia experiencia en los sistemas de contratación y postcontratación, ha participado en los principales proyectos de transformación del sistema financiero. En 2014 fue nombrada responsable de la Oficina de Gestión de Proyectos de BME y desde 2019 es directora general de BME Intech. Es licenciada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid y es Máster en Business Administration International Executive en La Salle. Está con nosotros, tenemos la suerte de tenerla aquí, entonces espero que después aprovechéis para preguntarle cosas del sector financiero. Nos acompaña también Verónica Bolón. Verónica Bolón Canedo es ingeniera informática y doctora en informática por la Universidad de La Coruña. Después de una estancia postdoctoral en la Universidad de Manchester, Reino Unido, en 2015, vuelve a la UDC, donde actualmente es profesora titular de la universidad en el Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información, integrada en el grupo de investigación LIDIA, que es Laboratorio de I+D en Inteligencia Artificial del CITIC. Trabaja en temas de investigación relacionados con temas de áreas de inteligencia artificial, especialmente en aprendizaje máquina para Big Data, colaborando en otros grupos y en otras investigaciones. Es autora de 2 libros, varios capítulos de libros, un libro editado, más de 100 artículos, es también pues, una crack, como podéis ver. Adriana Salaver. Adriana es un poco reto presentarla y le voy a pedir ayuda a ella para presentarla. Bueno, es matemática, es ejecutiva de Data Analytics, es consultora de gestión especializada en gobierno de datos, más de 25 años de práctica, amplia experiencia profesional, máster en ciencias matemáticas y ahora viene la pregunta, ¿y profesora de piano? Exacto. Vale, eso sí que es... Pues este es el panel que me acompaña. Bueno, este evento también tiene algo diferente y es que ellas vienen sin las preguntas. Normalmente siempre cuando participamos de speakers nos mandan unas preguntas para contarnos un poco y ellas se han atrevido a venir a este evento con un formato tan diferente, ¿vale? En el cual pues mi idea es acercar un poco cómo es su día a día para visibilizar su trayectoria y acercar sus perfiles femeninos a nuestras niñas y jóvenes para visibilizar que es posible llegar a donde están ellas, ¿no? Entonces, Berta, empiezo por ti. Cuéntanos un poco cómo es tu día a día y cuál es tu labor en el banco. Bueno, pues mi día a día, fíjate, estábamos antes comiendo con unas compañeras y les decía que mi día a día es en Teams. Yo vivo en Teams, es mi metaverso particular porque en mi día a día, desde que estamos así en remoto, y yo además tengo muchos equipos técnicos y vamos a un modelo donde el remoto es muy... se va a quedar, que esto está para quedarse. Bueno, pues es verdad que tengo muchas reuniones porque tenemos mucha interacción. O sea, yo sobre todo estoy en muchos temas de estrategia, dedico mucho tiempo a ver un poco qué es lo que está pasando en el mercado y hacia dónde tenemos que llevar todos nuestros desarrollos y nuestras áreas de innovación.
También le dedico mucho tiempo a lo que está pasando en el mercado, a ver lo que están haciendo pues, posibles partners, lo que están haciendo otros semejantes, o sea, competidores, lo que quieren nuestros clientes, entender, no porque te lo cuenten, sino por entender un poco cuál es el modelo y luego pues también la parte del equipo. Que además ahora con lo que estamos viviendo estamos un poco intentando ver cuál es la situación que nos viene bien para trabajar bien respecto a trabajar en casa, trabajar en la oficina y bueno, le estamos dedicando también mucho tiempo a eso, a pensar un poco qué tiene que tener el equipo para realmente sacar lo mejor de sí mismo. Porque yo creo que en equipos de innovación y de altas tecnologías el talento, atraer y retener al talento es muy importante y bueno, yo creo que un componente esencial de eso es pues eso, cómo hacer para que trabajen muy a gusto. Bueno, vamos, yo creo que así en resumen, seguro que me dejo muchísimas cosas, pero serían como los puntos esenciales. Vale, ¿y tú, Verónica, qué nos podrías contar de cómo es tu día a día? Pues aunque hay gente que cree que los profesores universitarios solo nos dedicamos a la docencia, pues no. De hecho, no es la mayor parte de mi tiempo la docencia. Tengo mis clases, las preparo, las imparto y después la mayoría de mi tiempo lo dedico a la investigación, dirigiendo trabajos fin de grado, tesis doctorales, etcétera. Y bueno, a mí es que me encanta la supervisión de estudiantes, pues me parece muy enriquecedora. Y después está la parte también de un poco de gestión, de pedir proyectos. Al final los proyectos de investigación es lo que financia la investigación en las universidades. Esa parte también me gusta mucho y considero que estoy aprendiendo mucho en esa nueva etapa que no hace tanto que inicié de pedir proyectos. Y después también en el tiempo que me queda pues me gusta mucho fomentar la vocación científico-tecnológica entre las niñas, que bueno, en informática, en datos no hay muchas, entonces pues participo en actividades de divulgación como esta siempre que puedo. Coordino el proyecto Inspira STEAM en Coruña, que es también para acercar mujeres referentes a los colegios y bueno, es un poco mi día a día profesional. Luego está el de casa, que es el otro. Vale, y Adriana, ¿cómo es tu día a día? Pues mira, mi día a día, yo trabajo en Cognizant, que es una gran consultora, es una consultora desde las más grandes del mundo, somos 300.000 empleados, lo que pasa que en España no somos tantos. Abrió en España su primera oficina en Valladolid en el año 2016 y dentro de Cognizant estoy en un área que es de inteligencia artificial y analytics para el sur de Europa. Y bueno, es un área que se creó hace 2 años y estamos creciendo de manera espectacular. Por ejemplo, del año pasado, del final del año pasado, del principio al final, pasamos de unos 30 empleados a 120 y nuestro objetivo es acabar este año siendo 200 y pico, ¿no? Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, pues yo en concreto, para hablar un poco, volver a mi día a día, yo a mí me gusta mucho trabajar en proyectos, ¿vale? Entonces estoy como responsable, directora de un proyecto para una empresa de gran consumo y es una empresa multinacional y un poco hilando, ¿no? Un poco con lo que Erta estaba comentando. Claro, es que la pandemia nos ha abierto una serie de posibilidades increíbles, ¿no? A la hora de trabajar en remoto. Entonces, por ejemplo, para que veáis mi proyecto, me hace mucha gracia porque tengo gente que está trabajando en Medellín, en Colombia, y a la vez otras personas del equipo en India, ¿no? Entonces, las reuniones que tenemos todas las mañanas, pues tenemos gente que se conecta desde Polonia, desde Turquía, desde Inglaterra, de España, pero de distintos sitios. En Cognizant tenemos muchos compañeros que están en la oficina de Zaragoza, en la oficina de Valladolid. Tenemos gente que está trabajando, mucha gente, bueno, todo el mundo prácticamente en remoto, ¿no? Entonces, esto es un gran cambio, ¿no? Respecto a cómo estábamos hace 2 años. Y el proyecto en concreto que tengo mucha suerte, ¿no? Es un proyecto apasionante, muy ligado a la inteligencia artificial en el mundo del gran consumo. Y hay una parte que me parece súper apasionante, que es lo que es cómo es la tienda perfecta, ¿no? Pues utilizando tecnologías de reconocimiento de imagen, mediante fotografías, pues una serie de algoritmos que te definen con una serie de métricas calculadas cómo de
cuál es tu cuota, ¿no?, dentro de las distintas tiendas, los supermercados, y cómo de bien posicionado estás, ¿no? Entonces, bueno, mi día a día es gestionar un proyecto que de 15 personas ahora mismo dentro de Cognizant, pero con mucha más gente del cliente, trabajando muy en colaboración y bueno, en este tipo de casos de uso que son apasionantes. Bueno, ¿y cómo os habéis formado para llegar hasta aquí? ¿Cómo ha sido la trayectoria? Empezad con quien queráis, que yo ahora no os voy a marcar. Pues bueno, yo soy ingeniera de telecomunicaciones, no vocacional, o sea, a mí me gustan las ciencias y tal, pero vamos, que llegué un poco así por casualidad y pues la verdad que yo me he formado sobre la marcha, o sea, entré en Bolsas y Mercados por un proyecto muy interesante que lo que pretendía era conectar la bolsa con las bolsas con el resto de las bolsas del mundo, o sea, era internacionalizar un poco la inversión y desde el principio, bueno, pues enganché con temas tecnológicos y es que la verdad que es que tiene mucho recorrido, es que hay toda una revolución detrás de la tecnología, o sea, hablabas tú de lo de las tiendas, yo estoy en un área totalmente distinta, probablemente usamos tecnologías parecidas y demás, pero haciendo cosas totalmente distintas, o sea, es que es tan amplio el mercado. Entonces, bueno, pues yo mi experiencia, o sea, he ido un poco saltando de cosa en cosa en función de un poco de las necesidades que había en la empresa y siempre un poco relacionado con temas de transformación. Y entonces ahí he llegado pues a temas más de innovación, a tecnologías, a nuevas tecnologías, pues arranqué el primer laboratorio de blockchain en el grupo, también empecé tengo ahora el equipo de Data Science y de inteligencia artificial, pero realmente ha sido un poco consecuencia de las necesidades que nos íbamos encontrando. ¿Crees que el ecosistema también favoreció esto? Pues bueno, o sea, yo creo que es juntarse un poco con las personas que estaban trabajando en eso, el equipo. Yo creo que, bueno, yo siempre, vamos, a mí me ha ayudado mucho el equipo y bueno, y también, claro, prepararse por su cuenta con todo lo que caía encima. Sí, es mi experiencia. Bueno, yo la verdad que no, me resultó difícil escoger qué estudiar, no tenía una vocación clara, solo quería que fuese algo de ciencias, entonces, bueno, pues una ingeniería y al principio empecé ingeniería de telecomunicaciones, pero cuando llevaba medio año, pues bueno, por diferentes motivos no me gustaba mucho la carrera, entonces tenía una compañera con la que había estudiado en el instituto, estaba en informática y me había dicho, pues a mí me gusta mucho informática, yo creo que alguna asignatura que has aprobado te la van a convalidar y tal. Entonces digo yo, bueno, pues voy a probar informática. Y nada, me cambié a informática y la verdad es que sin yo ser una persona que tuviese especial interés nunca por la informática, pues descubrí una carrera que me gustó mucho y en cuarto tuve una asignatura que era inteligencia artificial y ahí ya dije, esto me encanta, esto es lo que quiero hacer. Entonces, a partir de ahí decidí hacer mi proyecto fin de carrera en inteligencia artificial, entré en mi grupo de investigación y hasta hoy. Además, bueno, con la suerte de que hoy en día está muy de moda, no estaba tanto en aquel momento, pero hoy en día se utiliza tanto que digo, qué suerte trabajar en esto que es tan interdisciplinar, que cada día te enfrentas a un proyecto nuevo, la verdad es una suerte. Pues es verdad que somos dos ejemplos de personas no vocacionales, pero que luego le cogimos el gusto. O sea, que yo creo que es importante que también existen estos casos, vamos, que hay que animar a que hay que darle una oportunidad. Sí, yo lo cuento además mucho en las charlas en instituto, uno para decir que no pasa nada porque te equivoques. Bueno, pues yo empecé una carrera que no fue mi carrera final y no pasa nada, ¿no? Y tengo igual mi carrera profesional que considero exitosa igual, ¿no? Y sí, es muy interesante. Y no tenía una vocación clara, vale, pues no, la descubrí más tarde, pues genial, pero se puede, sí. Pues yo, en mi caso, también es un poquito por casualidad. O sea, yo realmente, desde muy pequeñita, yo estudiaba música y he hecho la carrera de piano. Y bueno, esto es como un tópico, ¿no? Que dicen que las matemáticas y la música están muy relacionadas. Es verdad, o sea, realmente hay un montón de estudios que, o sea, a nivel neuronal hay una serie de conexiones ahí que hacen que bueno, al final la música, digamos, lo que hay dentro de la música, la armonía, es pura matemática, ¿no? Y bueno, y me gustaban mucho las matemáticas en el colegio, en el bachillerato, me gustaba mucho.
Pero bueno, empecé a estudiar matemáticas pues, simplemente por gusto, porque me gustaban, porque yo ya estaba en un curso alto en el conservatorio, yo daba clases y bueno, pues luego un poquito ya más mayor, pues con 21, 22 años, hubo como un punto de inflexión en el que bueno, decidí dar un giro y decidí apostar más por las mates, ¿no? Estamos hablando un poco también lo que decía Verónica, o sea, cuando yo estudiaba las matemáticas, o sea, ahora mismo el tema de la ciencia de datos, tal, no se habla de ciencia de datos ni nada por el estilo, a lo mejor como mucho estadística, análisis de datos. De hecho, casi todo el mundo que estaba conmigo en la universidad era gente con vocación para ser profesores o así que para hacer temas de programación, pero no tanto como nada que ver con la situación actual, ¿no? Y bueno, y tuve muchísima suerte porque como en cuarto año de carrera vino una multinacional francesa a hacer unas pruebas de selección a la universidad y bueno, yo tenía la suerte que sabía hablar francés. Y luego hicieron un caso de uso relacionado con el mundo aeronáutico y es que mi madre es azafata de vuelo y entonces sabía mucho de aviones. Entonces, bueno, pues tuve mucha suerte. Me salió muy bien las pruebas y entré a trabajar en una consultora, que en aquel momento había poquísimas en España, que hacían análisis estadístico. Y bueno, y desde entonces, o sea, tengo la gran suerte de la gente de mi generación, cuando hablamos, soy de las muy pocas que se dedica a hacer pues, análisis de datos, o que ahora está en tema de data science, casi todos mis compañeros son profes, o han estado en proyectos más de informática, ¿no? Entonces, soy un poco privilegiada, pero por casualidad. Vale, ahora viene una pregunta un poquito peliaguda, que es cómo está el tema de la igualdad en vuestras empresas. ¿Cuántas, si veis igualdad ya en números de mujeres y qué estáis haciendo en vuestras compañías para, bueno, de forma simbólica o de forma, bueno, qué estáis haciendo para poder visibilizar, para poder llegar a esa ansia de igualdad? Mi empresa está como en la sociedad, vamos, o sea, es un reflejo de lo que hay en la sociedad, que yo creo que tenemos camino por hacer. Yo, o sea, yo soy positiva, ¿vale? Yo creo que ha cambiado, o sea, en poco tiempo han evolucionado mucho las cosas. Soy positiva también porque mi empresa es activa con el tema. ¿No? Tenéis el día de tocar la campana. Celebramos el toque de campana. Desde hace 5 años hacemos un toque de campana por la igualdad, que de verdad que para nosotros es súper importante porque fue como, oye, la decisión de hacerlo y además se hace internacional con todo el pacto mundial. O sea, es muy interesante. Pero además tenemos unas políticas activas, o sea, y las políticas activas además tienen que estar relacionadas con datos, es decir, se monitoriza cuáles son los niveles de mujeres en ciertos niveles, se ponen objetivos concretos, se ve por qué no se está consiguiendo, qué se tiene que hacer para conseguirlo. Yo además, en mi caso que estoy en un área muy técnica, mi equipo es muy técnico, pues que lo notamos un gap importante en las funciones más técnicas, no hay mujeres. Y es que tenemos que estar, porque a la hora de, o sea, los que van a diseñar todo este nuevo mundo no pueden ser solo hombres, es que tenemos que estar, o sea, que hay que hacer una labor con las mujeres para que entren en los temas de tecnología, para que resulten atractivos, para que se conozcan también, o sea, que yo creo que, bueno, yo creo que en mi empresa estamos trabajando en ello, pero vamos, que nos queda. Verónica. Bueno, en mi facultad tenemos ahora 2 titulaciones, Ingeniería Informática y el grado en Ciencia e Ingeniería de Datos. En Informática las mujeres son como un 13% y lleva así varios años sin visos de mejorar. En Ciencia e Ingeniería de Datos hay más. Yo creo que al quitar la palabra informática, pues hay un 30% más o menos. Hay un poco estigma, ¿no? Con eso. Se sigue pensando un poco aquella idea primitiva de friki. Tal, ¿sí? Yo creo, a ver, es algo multifactorial. O sea, es un problema que no está muy claro por dónde viene. Hay múltiples factores, pero bueno, es cierto. Y hace años, cuando había la ingeniería superior, la de 5 años, y había 2 de 3 años, una era informática de sistemas y una de gestión, pues la de gestión, yo creo que solo por ese nombre, porque en asignaturas la diferencia era como 2 asignaturas, pues había muchas más mujeres en la de gestión que en la de sistemas, así que algo tiene que ver la nomenclatura y tal, pero hay muy pocas mujeres en general. En mi caso particular, pues tengo la suerte que en mi grupo de investigación está bastante equilibrado, lo coordina una mujer.
yo creo y bueno, estoy convencida de que eso también tiene una influencia incluso de forma inconsciente. O sea, yo creo que me sentí atraída hacia ese grupo de investigación no solo porque me interesó la inteligencia artificial, sino también porque vi una referente, una mujer que coordinaba un grupo, trabajaba en inteligencia artificial y yo creo que de forma que sin darme cuenta me sentí atraída y por eso en nuestro grupo somos muchas mujeres. Y pasa en la facultad en 2 grupos que están coordinados los 2 por mujeres y es en los que hay más mujeres, no puede ser casualidad. O sea, por eso es muy importante tener los referentes femeninos. Y bueno, perdón, hacemos muchas iniciativas para captar más chicas para las carreras, pero por ahora no tenemos mucho resultado. No sabemos por qué, pero es muy difícil. Y lo intentamos, hay muchas iniciativas, pero bueno, por ahora no mejora mucho la cosa. Había varios estudios, ¿no?, que decían que a partir de los 12 años había esa forma de pensar que no eran capaces o que no, entonces igual incluso antes. Incluso antes. Hay algunos que dicen a los 6 años, wow, ya empiezan los estereotipos, ya es muy triste. Bueno, hay que intentar romper con eso, ¿no? ¿Y tú, Adriana, en vuestra empresa? Pues mira, yo como estoy en Cognizant, que es una empresa americana, y me ha llamado muchísimo la atención a nivel de valores y cultura corporativa la importancia que se le está dando, ¿no? Por ejemplo, este mes, o sea, sobre todo el mensaje este de rompe el sesgo, ¿no? Sí. Y cursos, hasta cursos, ¿no? Para intentar detectar, es que a veces no nos damos muchas cuenta, ¿no? Pues por ejemplo, a la hora de un departamento que haya muchos hombres, oye, pues a lo mejor es que, ¿cómo estás reclutando? Pues mucho es porque conozco a gente que trabajó conmigo antes, como todos eran hombres, pues al final, pero no estamos balanceando bien, ¿no? Entonces, sí que hay muchísimo, digamos, muchísima atención a este tema. Ahora, la realidad, también yo, a ver, yo soy un caso, yo soy mujer y tengo puesto mucha responsabilidad en compañía, es decir, yo sí que veo que, y bueno, y ya no solo en Cognizant, que tampoco llevo tantísimo tiempo, sino a lo largo de mi carrera, ¿no? Yo creo que el ser mujer, si tú quieres progresar, realmente yo no me he encontrado ningún impedimento para ir progresando en mi carrera profesional, he de decirlo. Pero sí que veo a lo mejor que porcentualmente somos muchas menos. Y ahora el tema es ¿por qué? Y yo me llama la atención porque yo en la universidad cuando estudiaba sí que había un porcentaje de mujeres, no muy en matemáticas, yo estudié matemáticas hace muchos años ya, no muy inferior al de hombres. Entonces sí que me llama un poquito la atención. Y luego una cosa que también lo hemos comentado, ¿no?, internamente con las compañeras, nosotros tenemos varias áreas, ¿no?, dentro del área de inteligencia artificial, ¿no?, la parte más de ingeniería de datos, de visualización y de algorítmica, ¿no?, de inteligencia artificial. Por ejemplo, en visualización sí que hay proporcionalmente muchas más mujeres, quizá, no sé, porque nos atraiga más ese tipo de trabajo, sea más creativo, y en la parte, en cambio, de inteligencia artificial, muchísimas menos, ¿no? Entonces, sí que hay un montón de interrogantes y temas que hay que mejorar. Y hay que, sobre todo, preguntarse el por qué. No sé si mejorar, a lo mejor es que es así, pero desde luego hay que cuestionárselos, ¿no?, de alguna manera. Se me adelantó un poco ahí, Verónica. Uy, me escucho un poco fuerte ahora, ¿no? De repente, bueno, con el tema de las referentes. Yo quería que me contaseis un poco, pues, cuáles son vuestras referentes, si han sido importantes para vosotros vosotras a la hora de llegar a donde estáis, ¿no?, tan alto. Bueno, primero quería puntualizar que el otro día justo estaba viendo estadísticas de porcentaje de hombres y mujeres en diferentes carreras y en matemáticas hace años, sí, 20 o así, estaba bastante igual. Equilibrado, ¿no? Y ahora hay menos mujeres y seguramente es porque está más relacionado con ciencia de datos, con informática. Bueno, es mi hipótesis, seguro, pero bajó un montón el porcentaje de mujeres, así que es un problema. Sí. Y bueno, respecto a los referentes, yo no tenía ningún referente, ni hombre ni mujer, en la informática, pero es muy difícil encontrar referentes mujeres en informática. Yo, de hecho, cuando voy a las charlas de instituto les hago un juego que es poner hombres famosos en la informática y mujeres famosas, los hombres los aciertan y las mujeres no. Y no les culpo, es que yo tampoco las conocía, las he buscado para... Eso tiene que ver con el síndrome Matilda, ¿no? Con el, sí, el efecto Matilda, sí. Yo los he buscado para el juego, tampoco las conocía, no es su culpa, ¿no?
Y entonces, obviamente, no tenía un referente famoso. Sí, mi referente fue un poco pues, la coordinadora de mi grupo de investigación, ¿no? Como he contado antes, pues me vi ahí un espejo en el que mirarme, ¿no? En un entorno más local, pero a veces también tienes que fijarte en tu entorno local si hay una mujer que está coordinando un grupo, que tiene una posición de éxito y, bueno, te ayuda a pensar, pues si ella puede, yo también puedo, ¿no? ¿Vosotras referentes? Yo hablo, yo cuando empecé la carrera, a mí me atraía mucho el mundo del espacio. Fíjate que he acabado en algo totalmente distinto, nada que ver. Pero sí que es verdad que hablo de Margaret Hamilton, que es una de las mujeres que participó de toda la, vamos, de llevar de ir el hombre a la luna y además que ella cuenta un poco como una persona que, vamos, que aún vive y lo cuenta, es una mujer estupenda, muy humilde además, la forma en la que cuenta cómo fue muy importante en el proyecto del Apolo 11. Y bueno, alguna vez he hecho alguna charla sobre Margaret Hamilton porque cuenta muy bien un poco cómo entró en el mundo también de una forma un poco casual y tal, y luego acabó siendo una súper referente, ¿no? Bueno, yo tengo más referencias. Yo tengo una jefa que es mujer, Marion Leslie, que además pues lleva mucho tiempo en puestos muy altos en temas de datos y que también trabaja un poco el tema de la diversidad, que creo que es importante, de la diversidad en general, no solo la de género, sino de la importancia de la diversidad. Y yo creo que es esencial, fíjate, para las chicas, para de verdad atreverse a las carreras y que no parezca una cosa como de frikis, que les gusta los videojuegos, por ejemplo, que lo hablábamos antes, ¿sabes? Que parece que es que si no te gusta muchísimo programar y los videojuegos no puedes entrar en carreras de tecnología. Entonces, para eso yo creo que hay que encontrar referentes con los que se sientan más amados. Y cuanto más haya, más fácil es que encuentren uno que les encaje, con lo cual yo sí que creo que es uno de los puntos. Por eso creo que es tan estupendo hacer eventos como este, porque creo que es importante trabajar mucho en los referentes y que se vean muchos casos y entre todos ellos seguro que alguna dice, bueno, pues este sí que aquí me veo representada. Yo en mi caso es que tuve también mucha suerte al empezar a trabajar cuando hice esta entrevista en esta multinacional francesa que empecé, porque mi jefa y mi compañera en aquel momento eran mujeres y mis primeros 3 años de vida laboral estuve trabajando con mujeres. Y entonces eso ahora lo he reflexionado a raíz de tu pregunta. O sea, realmente creo que me hizo ver como normal que hubiera mujeres que se dedicasen a eso. Entonces me chocó mucho cuando hice ya un cambio profesional a los 4 años, que fui a trabajar a un operador de telecomunicaciones. Yo he trabajado muchísimos años en Teleco y a un departamento de tecnología. Y ahí era todo lo contrario, ahí era todo hombres. Era una cosa tremenda, ¿no? Y mira, no sé por qué, pero al cabo de 2 años conseguí salir del área que estaba y volví a trabajar con otra mujer, con la que he estado trabajando un montón de años y en un montón de contextos. Y no sé cómo, pero al final, de alguna manera u otra, yo creo que de mi vida laboral, como el 60% del tiempo he estado con mujeres. De hecho, el proyecto que estoy ahora, las 2 responsables por parte de Cognizant, el responsable soy yo, y por parte del cliente, que es una empresa multinacional, es una mujer también. Entonces, creo que he tenido suerte y lo veo como algo normal, pero quizás mirando a mi alrededor un poco fríamente, quizá a lo mejor soy una excepción. Y volviendo al tema de la ciencia de datos, vosotras creéis que qué podría aportar en vuestras, viendo un poco la trayectoria hacia dónde vamos en vuestras profesiones, qué creéis que puede aportar a mayores de todo lo que estamos viviendo en tema de la pandemia, que se ha aprovechado mucho para mejorar? ¿Qué proyectos de futuro podéis contar relacionados con ciencia de datos, que se puedan contar, claro, que estéis ahora llevando a cabo, que puedan ser interesantes para también incentivar un poco a las chicas que quieran y vean ahí un futuro? Bueno, pues yo estoy en el sector financiero y además el área en el que estoy es el área de datos. Bueno, pues todo el tema de inversiones tiene una base total de datos, se basa en datos, en ver no solo los precios para ver en qué inviertes, sino en los datos de las empresas en las que inviertes. Y yo creo que hay una de las líneas más claras, muy relacionada con
Data Science es la parte de sostenibilidad, el realmente tener datos rigurosos y en detalle de qué significa esa sostenibilidad que hay detrás de las empresas para que cuando invertamos pues seamos conscientes y podamos elegir qué es lo que nos interesa y uno de los temas de sostenibilidad también es la diversidad, por cierto. Pero bueno, pues hay un área muy importante en sostenibilidad y con esta cantidad de datos financieros que hay es una de las cosas en las que estamos trabajando y luego también trabajamos en algunos proyectos que realmente es el ver maneras distintas de invertir. Pues, por ejemplo, trabajamos en un robo-advisor basado en inteligencia artificial que funciona un poco como Netflix, que aprende un poco de la interacción y te ofrece los activos que te van a interesar, las inversiones que sabe que te van a gustar. O sea, y entonces lo que hacemos es reducir muchísimo toda la labor de búsqueda entre los datos y realmente dejamos un poco al usuario que simplemente pues, se centre un poco en la decisión final. Y bueno, pues es un par de ejemplos de áreas en las que estamos trabajando. Vale, ahí supongo que tendréis que mirar el tema también del conocimiento que tiene el usuario, ¿no? Del producto financiero y... Por supuesto, y esto la regulación, vamos es que al estudiar Derecho peco de eso, a veces la llevamos. Sale la pena del Derecho a veces y eso es una parte también importante para... No, claro. De hecho, nosotros, ya que lo dices, te diré que también tenemos algunos servicios basados en Big Data y en toda la gestión de datos para el cumplimiento regulatorio, porque para cumplirlo, temas de abuso de mercado y demás, tienes que manejar una cantidad enorme de datos y utilizamos las nuevas tecnologías para facilitarlo. Vale. Verónica. Bueno, la verdad que tenemos proyectos aplicados a muchísimas cosas. De hecho, a mí me encanta cuando lo aplicamos a resolver un problema en particular y no simplemente desarrollar un modelo porque sí. Ahora trabajamos mucho en inteligencia artificial explicable, un poco por lo que dice ella, ¿no? Aparecen las leyes también, que no es voy a tener un modelo, hace unas predicciones, me lo creo y ya. No, hay que explicar por qué. De hecho, a mí me da un poco de miedo que hoy en día casi cualquiera puede ser científico de datos, o lo dice, ¿no? Porque están implementados los algoritmos, coge sus datos, sale un modelo, bueno, y a vivir. A mí me da mucho miedo porque es muy fácil hacer eso, pero es más difícil tener todo el conocimiento que hace falta para entender. Yo no digo que vayas a implementar un algoritmo que ya está implementado, pero hay que tener las bases, ¿no? Hay que entenderlo. Y si lo entendemos es cuando vamos a poder evitar estas situaciones de injusticias o el sesgo que hay en la inteligencia artificial. Bueno, siempre salen en la prensa estos casos de un modelo de inteligencia artificial que era para decidir si se daba un préstamo o no, y era racista o era no sé qué, ¿no? Entonces, para evitar estas cosas es muy importante entender los datos que tenemos, por supuesto, porque con datos malos no vamos a conseguir nada, y lo que hacen los algoritmos, que no es solo darle a un botón, que hoy en día es facilísimo, no, hay que entender por qué pasa, es que a lo mejor hay un sobreajuste, es que a lo mejor había datos perdidos, es que yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, pues una línea ahora importante que tenemos en el grupo es la inteligencia artificial explicable, ¿vale? Este modelo da esta respuesta y por qué, o un poco personalizable para cada usuario y tal, y a mí esa línea pues me gusta mucho y me parece muy interesante. Pues mira, curiosamente el otro día estaba hablando con un compañero que es una persona a mí de referencia dentro de Cognizant en la práctica de inteligencia artificial de este tema, de áreas de oportunidad. Y nosotros desde consultoría lo que estamos viendo es que hacemos muchos proyectos de pilotos, ¿no? Con contenido, digamos, algorítmico, ¿no? De vamos a hacer un modelo que prediga esto o que haga un forecast de esto otro, ¿no? Y pensamos que la gran área de oportunidad, porque luego vemos muchos de esos proyectos no se ponen, digamos, no se industrializan, no se ponen como en producción a gran escala. Entonces pensamos que toda esta área nueva de MLOps tiene muchísimo futuro. Y yo también animo a toda la gente más joven que está estudiando esto que no menosprecien eso, porque a lo mejor no es tan bonito matemáticamente, algorítmicamente, pero tiene muchísimo potencial, ¿no? Y a veces es una pena que un trabajo que se haya hecho a nivel de piloto no seamos capaces de sacar todo el partido, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es un área con mucho potencial.
A lo largo de vuestra trayectoria, algo de lo que os sintáis especialmente orgullosas que haya también ayudado a visibilizar esa igualdad. ¿Podéis contar algún caso en ese sentido? Sé que Verónica va a hablar de Inspiring Girls, ¿no? De Inspire STEAM. Sí, vale. Pero bueno, también quiero escucharos a ver qué me contáis en ese sentido. Sí, a ver, yo nunca me he sentido en minoría, ni la verdad he tenido la suerte que nunca he sentido una discriminación por ser mujer. Cuando decidí estudiar informática, igual que telecomunicaciones, yo en ningún momento estaba pensando, uy, soy una chica y vamos a ser pocas. Ni se me pasó por la cabeza, la verdad. Aunque al llegar allí vi que éramos pocas, sí, pero bueno, a mí eso me daba igual. Pero bueno, veo que ahora esto es un problema importante, o sea, las cifras hablan por sí solas. Entonces, pues me gusta mucho invertir mi tiempo en solucionarlo en todo lo que pueda. Entonces, pues el proyecto Inspira STEAM consiste en acercar mujeres profesionales de empresa o de la universidad, da igual, que trabajen en un área STEM, a los colegios y trabajan con niños y niñas de sexto de primaria y hablan de los estereotipos, de qué son las profesiones STEM, cómo la tecnología nos rodea, etcétera. Entonces eso es muy bonito. La verdad es que lo empecé en 2020, pero cuando íbamos a empezar las clases era marzo de 2020, bueno, las clases, las sesiones, y no pudo ser. El año pasado pues los colegios tampoco estaban muy receptivos, no les culpo tampoco, y este año por fin, creo que dentro de 2 semanas va a ser la primera sesión que van a hacer las mentoras. Y bueno, eso es algo que me gusta mucho y estoy orgullosa de poder hacer algo para solucionar ese problema. Pues yo colaboro con Inspiring Girl, que me parece estupenda la iniciativa, que sí, es igual, ¿no?, de ir a los colegios. Y bueno, cualquier iniciativa de este estilo me interesa. Intento también aplicarlo en el día a día, en esas microdecisiones, ¿sabes? Todo influye, o sea, pues eso, cuando vas a contratar a alguien, que lo comentabas tú antes, o sea, tenerlo un poco en cuenta en todos los procesos del día a día. También estoy dentro de un programa de mentoring para chicas universitarias, que bueno, que es un poco también, pues eso, charlar un poco y ver un poco en qué se le puede ayudar, en qué se puede ayudar comentando simplemente tu experiencia, y lo que surja, porque yo sí que creo que es importante que las mujeres nos demos cuenta que tenemos que participar de esto. No tienes por qué ser ingeniera, además, para participar. Creo que la tecnología también tiene mucha cabida para las humanidades, pero hay que participar de todo este movimiento. Yo en mi caso es más en el día a día, ¿no? Y a lo largo de mi carrera, o sea, de lo que más orgullosa me siento en ese sentido, y yo creo que también es un poco natural, ¿no? Si cuando yo tenía un puesto de responsabilidad y había chicas o mujeres en el equipo, notas como que se acercan más y que realmente te ven a lo mejor como en ese momento, ¿no?, como un referente y no tienen miedo a preguntar y se acercan más a ti todo el tiempo que les puedes dedicar, y luego ves que esas personas, pues que muchas de ellas, ¿no?, tienen unas carreras estupendas. Y un caso concreto, yo estuve unos años trabajando en Oriente Medio ya hace mucho tiempo, y me traje una chica de India, una mujer de India, que allí sí que hay unas diferencias muchísimo más fuertes que las que puede haber aquí, y el hecho de haberla animado a que cogiera su familia y se viniera ella como el sostén de su familia, oye, y ahora sigue allí viviendo y es una persona súper exitosa y le va fenomenal. Entonces, bueno, pues eso me alegra. Bueno, yo quería animar al público también a participar. No sé si alguien quiere pedir la palabra. Lucía tiene el micrófono, si queréis. ¿No? Yo, a raíz de lo que acabas de decir ahora, Adriana, que veo que el público no se anima, quería hacer un comentario también sobre el tema de WITS, a tenor de lo que comentaba en la comida Paloma Recuero, que le podemos pasar el micro a Paloma, la voy para que cuente, está aquí, para que cuente su labor de investigación de WITS y sobre todo el tema de Marruecos, ¿verdad? Bueno, hola, yo la parte de ciencia de datos estoy en la parte de comunicación, porque yo creo que hay como una especie de precipicio entre los perfiles más técnicos y el resto del mundo. Y
y es importante que eso lo cubramos de alguna manera. Entonces, sí que hice una pequeña investigación sobre el programa WITS, cómo surgió y cómo ha evolucionado también en España, ¿no? Y la parte del programa de embajadores me llamó mucho la atención que en países como Marruecos, por ejemplo, todos los embajadores eran hombres, que por supuesto que son bienvenidos los hombres siempre, ¿no? Sois compañeros de vida, de trabajo y de muchas cosas, pero era muy llamativo que en un programa que intenta visibilizar el talento femenino en estas áreas no fueran capaces de poner una mujer, ¿no?, en la foto, sí, tampoco es tanto, ¿no? Y en países como Arabia Saudí sí que había mujeres, profesoras universitarias de la Universidad Sultán, perdón, no me acuerdo, pero no podían poner su foto. La foto era un borrón o era una foto de banco de imágenes, ¿no? Entonces, a mí me duelen esas cosas, ¿no? El ver que es cierto que es muy importante. O sea, para mí el tema de la inteligencia artificial y las aplicaciones que tiene es que tocan todos los ámbitos de la vida. Por eso es tan importante tener en cuenta a todos los actores posibles. Y bueno, las mujeres ahí tenemos un rol muy importante que jugar, ¿no? Y bueno, también transmitir eso, que es muy importante la comunicación y no separar entre expertos y algo más técnico y el resto del mundo, porque la tecnología tiene que estar al servicio de las personas, de los negocios, de las investigaciones, pero sobre todo de las personas. Y bueno, ya está. No hay problema. Entonces, nada, solo, bueno, a ver si soy capaz de explicarme, porque yo no soy de este campo y me cuesta bastante explicarme, pero entiendo perfectamente la necesidad de que todos los elementos de la sociedad estén representados en cambios tan sustanciales como van a ser la revolución de la sociedad basada en datos que se está instaurando en este momento, y que obviamente las mujeres en los últimos, en las revoluciones previas, en la industrial, en la sociedad que salió de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, no estaban adecuadamente representadas. Ahora bien, si tú o cualquiera de vosotros nos tuvieseis que explicar a los hombres en un país del primer mundo, una economía capitalista desarrollada, ¿no?, cuáles son las dificultades que sé que os encontráis, ¿no?, porque no soy ajeno a ello, y en mi sector en particular, en la medicina, es probablemente más marcado, y cómo solventar esas dificultades. ¿Cómo nos explicaríais? Porque muchas veces os referís a ello como un techo de cristal, y a nosotros implícitamente nos cuesta mucho entender a qué os referís, porque probablemente no lo vivimos, y entonces es como, bueno, un poco que si puedes explicarme eso, si eres capaz, pues te lo agradecería. venga, Consuelo, que quieres ahí rebatir, a ver. Bueno, yo sí que le agradecería el esfuerzo por entenderlo, porque ya el querer entender que hay esa dificultad ya es un paso adelante, como el hecho de venir aquí, de que sea un evento abierto a todos, no es nada exclusivo. Pero bueno, le paso a Consuelo. ¿Me habéis visto a mí lanzada? Pues sí, muchas gracias por la pregunta, es interesante, y efectivamente lo que dice mi compañera de que tengas el interés de entender, o sea, que efectivamente si no estás en los zapatos a lo mejor de la persona que está viviendo situaciones determinadas y que entendemos por techo de cristal, para mí es un problema cultural. O sea, desde el momento en que tú tienes a lo mejor, o sea, no sé si el resto de compañeros, pero yo he sentido dificultades a la hora de poder avanzar en mi carrera simplemente por el tema de, pues eso, la conciliación familiar, por ejemplo. A día de hoy eso es complicado.
y hay poco respaldo por parte de las empresas, es la realidad, o sea, es complicado, ¿no? Los cuidados siempre a día de hoy están enfocados mucho hacia la figura femenina, es una realidad, por mucho que a lo mejor pues tengas el apoyo en casa de quien pueda, o sea, de tu pareja, pero bueno, ahí seguimos sintiendo esa dificultad, o por lo menos esa es mi sensación. Y bueno, a la hora de llegar a determinados puestos directivos, cuando tú encuentras los perfiles que se encuentran en determinadas categorías laborales, pues sí que ves esa diferencia, ¿no?, entre el perfil masculino y el perfil femenino, ¿no? El perfil masculino tú no sabes si tiene familia, si no tiene familia, si es padre, si no es padre, si tiene cargas familiares, no importa, no hay problema. Pero ¿y la mujer? La mujer generalmente, o sea, yo sí que he visto perfiles femeninos de los que se conoce que, bueno, pues que no tienen cargas familiares y a lo mejor es muchísimo más complicado. Soluciones, cambio de, o sea, avance de la sociedad hacia la igualdad en todos los sentidos. Eso es lo que yo opino. No sé, mis compañeras qué pensarán. Yo estoy de acuerdo contigo, la verdad creo que es un tema cultural. Hay una realidad, mira, nosotros hemos sacado un índice de Gender Equality. El índice tiene unas normas para entrar en el índice, ¿no? Y las normas están que tiene que haber un 25% de mujeres consejeras y un 15% de mujeres en primera línea de dirección. Esos tantos por ciento son esos porque si no, no había ninguna, porque si no, no queríamos tener un número representativo de empresas, que ahora mismo son 33, ¿vale? 33 empresas de la bolsa cumplen esos números. O sea que, realmente, ¿cuál es la causa que decías tú? Bueno, pues no es que nadie nos... Vamos, yo de hecho no he tenido ninguna... Yo tengo muy buena experiencia en mi carrera profesional, pero bueno, es un tema cultural de cómo se toman las decisiones. Hay un sesgo en la toma de decisiones que lleva mucho tiempo estando. Yo creo que la forma de trabajar sobre ello es teniendo los datos y poniéndose objetivos. Y una vez que te pones los objetivos dices, oye, pues ¿cómo puedo hacer para empoderar a las candidatas que tengo? ¿Cómo puedo hacer para abrir un poco más la visión? Pues a mí, por ejemplo, me interesaba un poco lo que contabas tú por ver cómo podemos acercarnos más a las universidades para a lo mejor incorporar más mujeres a nuestros equipos. O sea, realmente una vez que tienes el dato y el objetivo, pues hay un montón de modalidades. En cada empresa ven... bueno, nosotros, por ejemplo, pues estudiamos un poco qué es, cómo podemos enfocarlo, pero yo creo que hay que partir un poco de los datos y yo creo que han mejorado muchísimo, están mejorando muchísimo, pero bueno, hay que ser consciente de la realidad. Y la corresponsabilidad en la vida, o sea, porque no somos solamente, o sea, somos profesionales, pero somos personas, ¿no? Y hay veces que da la sensación de que o eres profesional, o eres madre, o eres esposa. No, soy un conjunto. Y los hombres son profesionales y el resto de sus facetas familiares o personales pues no pesan, ¿no?, en su avance, ¿no? Entonces, esa es mi sensación, vamos, no sé, corresponsabilidad es la respuesta. No sé si alguien más quiere... Pero me parece estupenda la pregunta y sobre todo que estéis aquí también, porque esto es una cosa que tenemos que hacer entre todos, no solo nosotras. No sé si alguien más quiere comentar algo, si no casi vamos a pasar al... ¿Sí puedo decir una cosa? Sí, claro. Nada, ante todo agradeceroslo y sabiendo que sois mujeres especializadas en análisis de datos, pues yo creo que un esfuerzo que sería súper interesante es entender cómo la igualdad transformaría la economía, es decir, darle argumentos al colectivo social de cómo esa igualdad puede hacer crecer nuestra economía, porque lo que se ha visto a lo largo de la historia es que las sociedades más igualitarias son aquellas que generan más conocimiento, más patentes, más industria y más bienestar, ¿no? Y eso siempre lo he hecho un poco de menos a la hora de hablar en el tema del debate de igualdad. He hecho un poco de menos que se pongan datos encima de la mesa o proyecciones, ¿no?
Pues los hay, ¿eh? Los hay. Yo no me meto porque me echa Cristina, pero No. los hay. No, que vaya. O sea, hay datos objetivos de cómo las empresas son más eficientes y tienen mejor EBITDA cuando tienen dirección más con diversidad, vamos, en general. Y yo quería decir una cosa, que no son solo las empresas, es la sociedad, es lo que demandemos a nuestros gobernantes y lo que como sociedad pues inculquemos a nuestros hijos, no sé, no son solo... Pero el enfoque económico también ayuda y lo cierto es que está ahí. O sea, es una manera de demostrar que nos interesa. O sea, es que si no tiene un significado económico parece que no interesa, pero es que lo tiene. O sea, porque no es solo por ser más eficientes, sino también por ser más felices, que en definitiva es lo que importa, ¿no? Bueno, yo os agradezco un montón que hayáis venido, que esto era un acto para todos. Y no sé si José Miguel Zaldo, que está ahí al fondo, quiere hacer algún comentario al respecto, al hablar de economía, de datos, de cómo hacernos ver en el sector económico, que es lo que decía también el doctor Mosquera, ¿no? Que puede ser muy interesante. Esto, es que hablar con esto, me permitís, ¿no? Que baje un poquito. Bueno, agradecer a Zaldo que venga, es presidente de TABEX, de consejero de muchísimas empresas, ahora mismo con un proyecto de inteligencia artificial y viene desde País Vasco para apoyarnos, con lo cual le agradezco muchísimo que esté aquí. Yo, como dice Cristina, soy empresario y profesor y he estado en África trabajando más de 30 años, especialmente en Marruecos, que conozco muy bien. Entonces, a mí me han acusado siempre de contratar demasiadas mujeres. Por lo tanto, he analizado el problema, pero no me siento ni causante, ni provocador, ni nada del problema. Quiero decir, por ejemplo, yo hice una gran inversión en Marruecos y cometí la osadía, digo osadía porque todo el mundo me decía que estaba loco, la primera responsable que mandé a Marruecos fue una mujer y me funcionó. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver. Si llego a mandar a una mujer no preparada, no habría funcionado. Pero mandé a una mujer muy bien preparada, evidentemente. O sea, y luego después cuando yo he tenido en los equipos, que entre todas las empresas que he estado, que son muchas, pues he tenido mujeres, evidentemente algunas lo han hecho bien y otras no, pero la misma proporción que hombres. Dice que no es un tema de sexo. Ahora sí tengo que reconocer que en la época hace, por ejemplo, pues 20 años, 25 años, 30 años, las mujeres sí se ponían techos ellas mismas, pero por lo que han dicho antes, o sea, porque se sentían más responsables de atender a los hijos, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado. Yo observo, sigo siendo empresario y observo que eso está cambiando. En este momento, los jóvenes, y no tan jóvenes, incluso gente de 40 años y 40 y tantos años, comparten las labores del hogar muchísimo más. Y entonces, las propias mujeres se ponen menos limitaciones. A mí me ha pasado, mujeres que en un momento determinado les he querido promocionar en una empresa internacional, suponía muchos viajes y con toda sinceridad pues me han dicho pues que no les apetecía. Yo lo he entendido perfectamente porque, oye, no voy a cambiar yo su relación de pareja porque la persona era muy eficiente, pero se renuncia. Yo creo que en este momento sucede menos. Y yo creo que casi todo lo importante lo habéis dicho ya. Es decir, hay temas culturales, hay temas de vender bien, porque si tú vendes bien, o sea, ahora, la mujer, y eso no es malo, lo que voy a decir, le gusta más utilizar los sentimientos en sus decisiones. Y eso es bueno, porque es lo único que no hace bien la inteligencia artificial. Entonces, claro, como nos acostumbremos a tomar decisiones solamente basados tengo un doctorado en inteligencia artificial, o sea, sé de lo que hablo. Entonces, como nos acostumbremos a tomar decisiones solamente basadas en datos, las personas sobramos, porque las máquinas hacen infinitamente mejor el trabajo, pero infinitamente mejor.
Sin embargo, hay muchísimas decisiones que bueno, yo creo que casi todas, pero bueno, casi todas las decisiones implica personas, ¿no? Que no son decisiones automáticas, ¿no? Muchísimas decisiones en las que lo ideal no es inteligencia artificial solo, sino lo ideal es inteligencia artificial con elemento humano. Yo he vivido recientemente estupideces tremendas, precisamente por guiarse solamente del protocolo de datos. Eso es una estupidez tremenda, porque el protocolo de datos no tiene en cuenta el elemento humano, solo tiene en cuenta los datos. En muchísimas decisiones, pero muchísimas decisiones, en este caso es una decisión médica, que provocó la muerte de mi mujer, además. O sea, os voy a contar para que veáis, a veces con el ejemplo se entiende mejor, se entiende mejor. Pues resulta que crean un protocolo COVID. Bueno, y entonces mi mujer tenía un cáncer. Entonces llamó a los médicos y le hacen un PCR. Y yo le digo al médico, ¿usted de qué va? ¿Usted de qué va? Que tiene cáncer. Y tiene un cáncer muy grave. Y estas crisis las conozco yo. Tardaron por la mierda del protocolo, perdón la palabra, por la porquería del protocolo COVID, tardaron 4 días en tratarle el cáncer. Y murió. Eso te nota, o sea, una persona inteligente, además del protocolo, hubiera pensado, ¿no? Y habría dicho, sí, vamos a hacer PCR, pero además vamos a hacer un análisis profundo para ver la evolución de ese cáncer, porque sabía que lo tenía, estaba en el ordenador. Es decir, llegas a tal extremo, o sea, podemos llegar a tal extremo de estupidez creyendo que la inteligencia artificial va a solucionar los problemas. La inteligencia artificial va a ayudar mucho al ser humano, muchísimo. De hecho, el que no la emplea va a ser ineficiente, pero solo la inteligencia artificial puede llegar a situaciones tan estúpidas como la que acabo de relatar ahora. Bueno, podía estar 3 horas hablando de este tema. Lo sé, pero tenemos que pasar al siguiente panel. De todas formas, seguro que intervienes ahora también. Bueno, agradeceros, entiendo que ahora voy a cerrar este panel, van a microfonar a los otros ponentes, agradeceros muchísimo vuestra presencia aquí, de corazón, como ya me considero como amiga, os lo digo, ¿vale? Que de verdad que sé que apostasteis por este proyecto, por venir, sé que tenéis una agenda súper complicada, que ha sido complicado que estuvieseis aquí hoy, teletrabajando por la mañana, intentando liderar igual los equipos desde aquí y bueno, os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado.